Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos entonces una vez más a nuestro taller de discipulado, año 2023, que tiene de título La Biblia y el Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos. Arrancamos unos minutitos más tarde porque acomodamos de una nueva manera aquí en el templo, ¿verdad? Entonces por eso nomás nos demoramos unos minutos. Saludamos y bendecimos a todos los hermanos que están conectados a través de la plataforma de Google Meet. Allí veo a Israel, veo a Hermelinda, veo a Mariana González, el hermano Oscar Teófilo Iker, veo a Claudio Cabrera, a Adrián Yegros, a Jorge, a Pablo. Amén. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro estudio acerca de la Biblia y el Espíritu Santo. Le voy a invitar entonces a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a consagrar este estudio a nuestro Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Señor, porque no merecíamos tanto amor, Señor. Estábamos perdidos, Señor, en nuestros delitos, nuestros pecados, hasta que tú, Señor, con cuerdas de amor viniste como aquel buen samaritano, Señor. Vendaste nuestras heridas, nos lavaste, Señor, nos levantaste, Señor, y nos sanaste. Por eso en esta hora, Señor, queremos aprender de ti, porque entendemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y a quién vamos a ir si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna, como te confesó una vuelta el apóstol Pedro, Señor. Por eso en esta tarde consagramos todo nuestro estudio, Señor, a ti. Queremos honrarte, queremos aprender de ti y queremos, Señor, invocarte en medio nuestro, porque nos consideramos tu pueblo y te reconocemos como nuestro único Señor, Salvador Jesucristo de Nazaret, quien murió y resucitó al tercer día por nosotros. En esta tarde te honramos, Señor. Pedimos, Padre, que nos visites. Pedimos que tú te hagas cargo de este estudio, Señor, y que todo esto te agrade, Señor. Ilumina las mentes, Señor, los corazones de cada uno de los que están participando, ya sea virtual, Señor, de forma presencial, para que seas tú hablando en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Vamos a ir entonces. Estamos ya en el módulo 2. En el módulo 2 que tiene título La Biblia. La Biblia, y después el módulo 3 va a ser ya el Espíritu Santo. Les recuerdo que en fecha de mañana, a las 9:15, durante el culto general, vamos a estar entregando los certificados de aprobación del módulo 1, así que están todos cordialmente invitados, inclusive los hermanos que nos están mirando allí a través de las redes sociales, tienen que mañana, 9:15 de la mañana, venir a retirar su certificado, amén. Entonces usted ya ha completado todo lo que es el primer, y aquellos que se conectan hoy por primera vez y nos están escuchando, le hacemos saber justamente que este discipulado tiene ciertos trabajitos prácticos grupales, ¿verdad? Implica una interacción, implica una participación, un compromiso. Lo único que se le está pidiendo es tener el 80% de asistencia para tener el certificado. Y a partir del módulo 2 ya empieza a correr de vuelta la asistencia. Se empieza, porque es un segundo certificado, entonces empieza otra vez de nuevo a correr la asistencia. Así que le invito a que se comprometan, hermanos, a que puedan ustedes buscar del Señor. Y en esta nueva formación acá de la manera de ubicarnos acá en el templo, porque el Señor ministraba a mi corazón a que tenemos que compartir, tenemos que conocernos. Justamente cuando hablamos de discipulado es algo más personal, algo personal. Por allí un hermano está sentado último allá, ni se le escucha, capaz que ni ve el pizarrón, pero no importa lo del pizarrón. Lo importante es estar la coinonía, hermano, la coinonía que haya en nuestro corazón. El mismo espíritu que habitaba en la iglesia primitiva. Entonces tenemos que compartir, eso nos va a implicar por ahí compartir un mate, a poder conocernos, intercambiar, interactuar. Todo eso, hermano, es importante también. Así que saludamos y bendecimos a todos los hermanos que están conectados también. Bien, vamos entonces a lo que es el texto lema ya del módulo 2. Texto lema del módulo 2, a ver quién se ofrece para poder leer el verso del texto lema
del módulo 2. A ver, pasamos el micrófono. ¿Quién se anima? Ahí Nadia. A ver, Nadia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Muy bien. Allí Nadia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Vieron que clase tras clase venimos desarrollando lo que es justamente haciendo una exégesis de lo que es este versículo. Sacando aguas y aguas, ¿verdad? En cuanto a la llenura que puede producirnos tan solamente un solo verso de la escritura, ¿verdad? Es inagotable, es algo insondable. Algo insondable significa que no tiene fondo. Que no tiene fondo. Y cuando empezamos a sacar, a extraer el agua que simboliza el Espíritu Santo, es una cosa que solamente con un verso, con un solo versículo, somos capaces de poder alimentarnos a través de lo que es escudriñar las Escrituras. Y analizábamos, por ejemplo, la primera clase, qué es lo que es la Escritura. ¿Se acuerda que cuando decimos qué es lo que es Escritura, nos estamos refiriendo básicamente a lo que es el Antiguo Testamento, cuando la Biblia menciona la Escritura o las Sagradas Escrituras, pero después también los escritos del apóstol Pablo y de Pedro son considerados también parte ya del canon bíblico, ¿eh? Entonces podemos hablar de una armonía entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso ya habíamos analizado. Analicemos lo que significa ser inspirado por Dios, ¿eh? ¿Se acuerda cuando hablábamos el término original que significa que Dios movía interiormente a los apóstoles, a los autores bíblicos, más allá que consideramos que la Biblia es escrita fue inspirada por el Espíritu Santo y le atribuimos a él la autoría, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el autor de la Escritura. Se reconoce que a más de 40 autores que han sido movidos interiormente para poder escribir lo que han visto y lo que han oído, ¿verdad? Y vimos la utilidad también para enseñar, para redarguir. La clase pasada habíamos analizado lo que significa redarguir, contraargumentar. ¿Se acuerda que si han anotado lo que hemos dado en clase? Para corregir, y dice, y para instruir en justicia. Para instruir en justicia, eso es lo que vamos a analizar en esta tarde, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Se acuerda de qué tipo de perfección hablábamos? ¿La perfección? ¿De qué tipo? Moral. De la perfección moral. Está hablando no de la perfección de que uno no va a cometer errores en la vida. Está hablando de la capacidad de distinguir perfectamente entre el bien y el mal. ¿Y cuál es esa línea? Lo que divide el bien y el mal justamente es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo obrando y hablándole a nuestro espíritu en nuestro interior. Pero justamente nos volvemos eruditos en esto cuando conocemos las Escrituras. Sabemos diferenciar, tenemos discernimiento espiritual cuando conocemos las Escrituras. Amén. Entonces, eso es lo que nos permite la perfección moral, enteramente preparado para toda buena obra, que es un aspecto misericordioso. Pero el término que nos compete en esta tarde justamente dice para instruir en justicia. Para instruir en justicia. ¿Alguno tiene una versión distinta de este pasaje? ¿Sí? ¿Tienen? A ver, el micrófono. Nueva Traducción Viviente dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para aprender y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Muy bien, muy bien. La NTV. Fíjense que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad
y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Para hacernos, por eso aquí ese sería el equivalente en la traducción, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso es instruir en justicia. Lo que la Reina Valera menciona, instruir en justicia, la Nueva Traducción Viviente dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Por eso es importante por ahí la comparación de las diferentes versiones, porque todas edifican, todas ayudan, ¿verdad? Ahora si usted me dice, bueno, traigo la traducción del Nuevo Mundo, eso de los testigos de Jehová, y la verdad que yo no le recomendaría, es verdad que usted se guíe, pero si es justamente una de las traducciones oficiales de la palabra de Dios que viene del texto recepto, el texto recibido, usted puede tranquilamente, son versiones confiables, a eso es lo que voy. Entonces, ya vamos a ver en este módulo, tenemos que ver un poquito lo que es el texto recibido, el texto crítico, tenemos que ver la diferencia entre uno y otro, para que usted esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Por el ruido, pero arrímala. Bien. Dice, entonces, para instruir en justicia, hoy vamos a estudiar ese pequeño término, esa pequeña frase, instruir en justicia, el equivalente de la NTV dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso es instruir en justicia. Es importante entender que cuando la Biblia habla de justicia, cuando la palabra de Dios, cuando Dios es un Dios justo, amén, sabemos que nuestro Dios es un Dios justo, ¿no? Amén. Más allá que por ahí el significado inmediato que le damos nosotros al término justicia, es justamente dar la justicia. ¿A qué hace mención en su concepto general? A dar a cada uno conforme lo que merece. Eso es el término, se aplica para el bien o para el mal. Para el bien, es decir, el término justicia tiene que ver con pagar o con dar a cada uno según lo que trabajó, según lo que merece, ¿verdad? Ahora, si una persona cometió un delito, la justicia va a tratar de justamente darle el castigo que se merece conforme al delito cometido, pero siempre sobre la base de una plataforma legal, ¿verdad? De una plataforma legal. Entonces, el concepto general de justicia, porque dice la versión Reina Valera, instruir en justicia. Eso es lo que vamos a tener en mente en esta tarde. Dice, instruir en justicia. Yo quisiera que usted fije, es importante que usted focalice este término que vamos a estudiar. Instruir en justicia. En justicia. Que el equivalente aquí es justamente en la versión Nueva Traducción Viviente, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, cuando estamos hablando de justicia, el concepto general ¿cuál es? Dar a cada quien conforme a su obra. Eso es lo que significa. Si usted lo quiere anotar, el concepto general es dar o pagar o retribuir a cada uno conforme a su obra. Si su obra fue buena, entonces merece una felicitación, merece un ascenso, merece una aprobación, si su obra fue buena. Pero si su obra fue mala, entonces esa retribución va a tener que ser una condena, un castigo, ¿verdad? Una prisión. Eso es lo que significa el término justicia. Ahora, hay un aspecto más profundo de lo que significa el término justicia que tiene que ver en cuanto a la legalidad. Es como otra acepción un poco más profunda.
legalidad. Cuando nosotros, ¿se ve bien? Cuando nosotros hablamos y decimos que nuestro Dios es un Dios justo, cuando decimos que nuestro Dios es un Dios justo, estamos diciendo que es un Dios netamente legal. Imagínese usted que por un momento ¿verdad? Uno comete, por ejemplo, va circulando en su vehículo y de repente lo para la gendarmería y procede al secuestro de su vehículo, porque no tiene carnet o tiene vencido usted el carnet de conductor. Entonces, usted no le va a poder decir al gendarme, no, usted tiene algo personal contra mí. Usted tiene algo personal, ¿verdad? Como es más, se argumenta ese tipo de cosas. Usted no me quiere, no le gusta mi cara, ¿por qué me está haciendo esto? Sin embargo, el gendarme va a proceder porque hay una ley nacional de tránsito y hay reglamentaciones provinciales, municipales también, pero bueno, estoy hablando de una ruta, ¿verdad? La gendarmería tiene allí, ese es su campo de acción, su jurisdicción. Entonces, ¿en base a qué va a proceder gendarmería? En base a una reglamentación, a una norma escrita. Esa plataforma legal es lo que le permite, desde la legalidad, hacer justicia. O sea, nunca podemos hablar de legalidad si no hay algo escrito que le dé valor. Porque de lo contrario, un juez podría juzgar según cómo se levanta. Entonces una persona que mató, decía, no, el juez me condena a prisión perpetua porque me tiene bronca. No. Justamente un juez va a proceder a encerrar a una persona, a dictarle prisión. ¿Por qué? Porque hay justamente, está el derecho penal, el Código Penal argentino, que establece justamente cuál es la prisión, cuál es la pena según el tipo de delito cometido y sus agravantes y demás, ¿verdad? Entonces es importante saber que Dios se maneja exactamente de la misma forma. Es decir, si no existiera la legalidad, esto es un poquito filosófico también, pero es importante entender cómo es nuestro Dios, y eso nos está enseñando la Escritura cuando dice instruir en justicia. ¿Por qué? Porque para que la justicia, para poder retribuir a cada quien conforme a su obra, eso puede ser siempre que haya una plataforma de una norma, del derecho. Recién allí es cuando se puede proceder entonces, conforme a lo que está escrito, o si no, de lo contrario es arbitrario. Esto no sería justo, sería arbitrario. Allí está el antónimo. ¿Se va entendiendo? Entonces, y esto, pastor, ¿y esto cómo lo llevamos a la palabra de Dios? Esto es excelente, hermanos. ¿Por qué? Porque de la misma forma, no es que Dios juzga a la persona o juzga el pecado conforme como Él se levanta. Por eso la Escritura dice, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dándonos a entender, revelando la palabra de Dios, que su carácter es inmutable. Inmutable significa que Él no cambia ni por el tiempo ni por las circunstancias. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si Dios fue amor, eso, ¿se acuerda que hablábamos un poquito de este tema? Porque a mí, como hijo de Dios, como hijo suyo, esto me tiene que dar una seguridad para mi vida espiritual. Porque si Dios fue amor, y la Biblia
me dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces yo tengo que entender que así como Él me amó en el pasado en la cruz del Calvario, cuando entregaba su vida, me sigue amando ahora y me va a seguir amando después. Él no va a cambiar, ni por el tiempo, ni por las circunstancias. Es decir, ni siquiera mi pecado va a cambiar la forma de ser de Él. Porque Dios no cambia. Mi pecado, la gravedad del pecado, no puede cambiarlo a Él. Mi pecado lo que va a hacer es poner triste su corazón, pero no va a cambiar. Es más, quizá mi pecado pueda forzarlo a que Él, como Padre Celestial, tenga que por ahí darme un correctivo. Y ese correctivo, hermanos, muchas veces implica en que simplemente Él tome una pequeña distancia, que Él quite la cobertura. ¿Por qué? Porque ya en el Nuevo Testamento, conforme al pacto en el que estamos, el pacto de la gracia en la sangre de Jesús, ya no estamos bajo la ley en el Antiguo Testamento, estamos bajo la gracia. La característica del Espíritu Santo es justamente que Él, en este pacto, el Espíritu Santo se contrista. ¿Qué significa eso? Es el término Reina Valera. Significa que se pone triste. No se va como lo hacía, como lo que era justamente el Icabod en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando la nación de Israel pecaba y conforme al pacto en el que ellos estaban, se producía el Icabod, la presencia de Dios se marchaba. Es el término hebreo más triste de la Biblia. Icabod, la presencia se ha marchado. Esa presencia es justamente nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Esa presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasaba cuando ellos pecaban, adoraban a otros dioses? ¿Pero por qué? Porque el carácter de Dios, de la justicia, el carácter legal, implica que Dios haga pactos con el ser humano. Es decir, que Dios, al ser Dios, es un Dios. Cuando decimos que Dios es un Dios justo, estamos diciendo que Dios es un Dios que paga a quién, que paga a todos conforme a sus obras, el concepto general. Pero también estamos diciendo que Él es un Dios legal. Y para que sea legal, para que Dios sea un Dios legal, necesita que haya una plataforma normativa. ¿Y cuál es la plataforma normativa de Dios en este caso, pastor? La plataforma normativa de Dios es nada más y nada menos que su palabra. La palabra escrita, pastor, su palabra, ya sea verbal o escrita, es suficiente. En el Antiguo Testamento, porque usted me dice, bueno, pero en el huerto del Edén, pastor, ¿qué plataforma normativa tenían Adán y Eva? No, ellos no tenían ningún escrito allí, pero Dios le había dicho. Ya estaba su palabra. ¿Me van siguiendo? Él le había dicho de todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De eso no podrás comer, porque justamente si comes porque el día que comas de eso, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Sí. Ahí es donde... Buenas tardes, Padre, Señor. Sí. Es que es ahí donde comienza la moral en el ser humano, sería básicamente que no. Exactamente. ¿Por qué? Porque para que existiera la libertad, sí o sí tienen que existir dos opciones. Si no hay dos opciones, entonces no hay libertad. No tendría un libre albedrío si uno no puede decidir entre dos cosas. Entonces, en el Edén, la plataforma moral normativa de parte de Dios era su palabra. Entonces, y acá no es cuestión de especular, hermano, porque hay ramas dentro del cristianismo que dicen no, que en realidad el pecado de Adán y Eva fue un pecado sexual que está hablando allí. No sé si escucharon, no sé si escucharon de esto alguna vez y han indagado, han estudiado. No, porque en realidad Dios creó primero creó otra mujer que fue Lilith, y Lilith tuvo relaciones con Adán, y entonces el pecado que está hablando de la serpiente era una criatura que le engendró a Caín, y Caín. Entonces,
Eva tuvo relaciones sexuales primero con Caín y después con todo una cosa que la verdad que no sé por qué esa necesidad de torcer las escrituras. Era una prueba, es decir, que Dios estableció una simple prueba. No hay por qué buscarle significados ocultos, esotéricos, por qué indagar en cosas, en fábulas, en especulaciones, ir más allá de la Biblia, ir más allá de la información proporcionada por la Biblia que no nos da. Era una simple prueba moral. Quizá Dios podía decir, Dios podía haberle dicho, ¿sabe qué? No salgan del huerto, por ejemplo. No salgan del huerto porque si salen del huerto, ciertamente van a morir. Ahora, en su infinita sabiduría, y es lo que yo no entiendo y que nosotros vamos a entender, Dios estableció que sea justamente comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero no es que ese fruto, porque algunos quieren mitificar también lo que es el árbol del conocimiento, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, no, porque cuando comió allí, entonces ese árbol seguramente tenía poder mágico y le transformó la naturaleza. No, fue una simple prueba moral. Pero algunos de ustedes se ríen, pero hay mucha especulación sobre este tema, hermano. Y nosotros como teólogos, hermanos, porque hemos estudiado, ya ustedes han aprobado lo que es el primer módulo, que es lo que es la teología, no va más allá de lo escrito, es decir, que no empieza a fabular y empieza... No, se remite simplemente a la información proporcionada por la palabra. Entonces, nosotros no podemos ir más allá. Ese es el deber del teólogo, estar sobre las escrituras. Entonces fue una simple prueba que Dios le dijo, de todo árbol podrás comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa expresión de Dios fue la primer plataforma normativa, moral para el ser humano. Y para que, como decía el hermano Miguel, exista la libertad, exista la moral. Cuando ya el hombre sabe que algo está mal, ya tiene dos opciones. Ya tiene dos opciones y ya sabe lo que está bien, porque ya sabe. Ahora, imagínese que Dios arbitrario sería, ¿verdad? Y no podría dar a cada persona conforme a sus obras, ni podría hablarse deslegal. Si, por ejemplo, Eva iba y comía del árbol de conocimiento del bien y del mal y Dios no le hubiese dicho nada. Y Dios no le decía nada, por ejemplo. Entonces, ya no estamos hablando no puede ser nunca legal, no puede ser nunca justo. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito. Entonces, si no hay nada escrito, no puede ser legal, no se puede hablar de la justicia, sino se está hablando de la arbitrariedad. Imagínese que mañana usted viene al culto, y yo me pongo en la puerta y le digo, pero usted antes de entrar acá primero tiene que dejar 100 pesos, le empiezo a cobrar una entrada. ¿Cómo, pastor, me va a cobrar una entrada? No, a partir de él, pero ¿y dónde está escrito eso? Entonces yo estoy cometiendo, ¿qué cosa? Un acto arbitrario, porque eso no está escrito en ningún lado, es algo, Dios no se maneja así, hermanos. Dios no se maneja. Él primero nos tiene que dar la plataforma normativa, la plataforma moral, para después pedir cuentas y poder dar conforme. Entonces, ellos desobedecieron a Dios, y como ellos desobedecen a Dios, los dos participan del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Entonces, la consecuencia fue que darle, una vez allí, desde la legalidad, darle a cada uno lo que conforme sus obras. ¿Y cuál fue? Ellos pecaron, fueron entonces expulsados del huerto del Edén, porque ellos transgredieron la norma, la plataforma moral normativa de Dios. Entonces, esto es un poco sé que es un poco filosófico, pero ¿por qué quiero hacerlo pensar en esto, hermano?
Porque nos ayuda a entender y nos ayuda a tener confianza en Dios. Que Dios no es un Dios antojadizo. Porque cuando nosotros entendemos lo que la palabra de Dios nos revela, pensamos que, ¿será que Dios me va a perdonar esta vez? ¿Será que Dios me va a escuchar mi oración? Bien. ¿O será que yo alguna vez luché nomás con esos pensamientos? Todos hemos luchado con esos pensamientos en alguna. ¿Será que Dios me va a perdonar? ¿Será que Dios me va a seguir amando? ¿Será que Dios va a quitar su propósito de mi vida? Yo pequé, me desvié, me fui al mundo y ahora me arrepentí y volví. ¿Será que Dios me perdonó realmente? Porque ha pasado muchas veces un cristiano, me ha pasado una vuelta, me preguntaba un hermano, pastor, pero yo me fui al mundo, yo pequé, me desvié, 2 años no me fui a la iglesia. Y ahora quiero empezar. ¿Será que Dios, yo tenía llamado a ser evangelista, será que Dios me habrá perdonado? Entonces, lo que nos está faltando a nosotros, hermanos, es conocer cómo es Dios y su inmutabilidad. Cuando Dios es un Dios justo, estamos hablando que es un Dios legal, es un Dios legal. Y para ser legal tiene que haber algo escrito, tiene que haber una palabra de por medio de parte de Él. En el Antiguo Testamento, la palabra de Él dijo, bueno, ustedes van a ser mi pueblo mío, y yo voy a ser su Dios. Mientras ustedes no me aborrezcan a mí para ir a adorar imágenes y, ¿verdad?, ir a adorar ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Mientras ustedes no vayan y adoren a otros dioses, yo voy a seguir siendo su Dios. ¿Qué hacían los israelitas? Se iban relajando con el paso del tiempo, tras victoria, tras ganar batallas, tener victorias. ¿Qué pasaba? Era sutil la desviación. ¿Por qué? Porque ellos simplemente, no es que ellos querían alejarse de Dios. Los israelitas se iban y se metían ¿con quién? Con las mujeres paganas. Con las mujeres, con filisteas, ¿verdad? Justamente con esa. Vieron que en la historia de Sansón, y los padres de Sansón decían, pero hijo, no hay una mujer entre las hermanas compatriotas israelitas para que vayan y elijan una filistea. No, pero la filistea son 90, 60, 90. Entonces, siempre lo prohibido era más atractivo. Y entonces, lo que había en el corazón de Sansón, en su mente, en su corazón, era el fiel reflejo de lo que era la sociedad israelita en ese momento. Creían que coquetear con el pecado no traería consecuencias. Y así justamente como Sansón, eso es un reflejo del pensamiento que había en esa época determinada en la Escritura. Donde, bueno, Dios nos ha dado victorias, Dios nos ha ayudado, Dios está con nosotros, somos la nación invencible. Cuando uno está demasiado bien, ¿qué empieza a pasar? Empieza a coquetear con el pecado. Así como el rey David, él justamente tenía muchas mujeres, pero él se va y quiere justamente tocar a una mujer que era casada. Entonces, ese es el pensamiento humano muchas veces. Ahora, Dios le había dejado bien en claro a Israel que Él iba a ser su Dios y ellos serían su pueblo mientras ellos no le abandonen a Dios para irse en pos de dioses ajenos, dioses con minúscula. Entonces, esa era la plataforma moral, esa era la legalidad. ¿Qué hacía la nación de Israel? Se iba en pos de dioses ajenos. Obviamente que esto era un proceso sutil, como le estoy explicando, no era de la noche a la mañana, no es que ellos decían, bueno, no queremos saber más nada con Dios, nos vamos con los dioses ajenos. No era así. ¿Qué pasaba? Ellos se metían con mujeres que no eran israelitas y después esas mujeres, su amor por las mujeres, habían desviado su corazón de Dios, tal y como ocurrió con ¿quién? A ver, fuerte. Con Salomón. El hombre más sabio de la historia de la humanidad fue Salomón. Y el hombre más fuerte a lo largo de la historia de la humanidad que fue Sansón. Ambos cayeron por el amor a las mujeres.
Y si el hombre más sabio y el hombre más fuerte se deslizaron por el amor a las mujeres, entonces ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda afirmar nuestra decisión de seguir al Señor. Porque tenemos un Cristo que pagó por nosotros y nos da el poder para hacernos libres del pecado. Entonces, ellos no es que decían, a partir de ahora Dios, no quiero hacer más nada. No, ellos se casaban, tenían familia, tenían su mujer israelita, pero también tenían concubinas, justamente que eran filisteas. Y las filisteas le ponían condiciones, ¿sabes que no andás viniendo acá? ¿Sabes que entonces vos ya no me querés más? Y obviamente, entonces los hombres al querer complacer a sus mujeres, empezaban a seguir a otros dioses. Y la mujer, la concubina filistea, le decía, ¿sabes que si querés venir acá? Las cananitas, las cananeas. Si querés venir a verme también, déjame tener acá ídolos. Déjame tener que, vos crees en tu Dios, pero yo voy a adorar. Vos crees en Jehová, Jehová de los ejércitos. Yo tengo acá a Astarot, a mi Dios. Déjame que yo tenga una estatua de Astarot. Y bueno, y entonces el hombre, bueno, ¿qué vamos a andar mal? Bueno, tenerle a Astarot también. Y así iban cediendo acá. ¿Y qué pasaba? En un proceso de 300 años se desvió completamente Israel. Y llegaba a ese punto donde Dios le había dicho, porque Dios no se olvida de su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepiente de lo que ha dicho. Pero ellos no estaban tomando la palabra de Dios en serio. Entonces simplemente los israelitas iban permitiendo, al estar con las mujeres que no eran hebreas israelitas, muy sutilmente iban permitiendo la entrada de ídolos a sus casas, y al fin y al cabo, después de 1, 2, 3 generaciones, ya completamente. Entonces en ese momento Dios les soltaba la mano, porque había un pacto que Dios había hecho con ellos. Ahora, en el nuevo pacto, la plataforma moral en la que estamos nosotros, dice justamente que ya Dios, Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ya es muy distinto, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Vamos a buscar qué dice. Para que vea que el pastor no está delirando, sino que está enseñando la Biblia. ¿Qué dice? A ver, el micrófono. ¿Cómo pasa mano el micrófono si no? Amén. A ver. Dice la palabra del Señor: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Exactamente. Ya nosotros, muchas gracias hermano Miguel, ya en el pacto donde estamos nosotros, hermano, ya es distinto. Entonces tenemos que entender el carácter legal de Dios. Tenemos que entender que ya en el Antiguo Testamento Dios sí le soltaba la mano, por decirlo así, porque Dios le había dado su palabra. Esa era la norma vigente en ese momento. Pero en el Nuevo Testamento, que es el pacto de la gracia, está escrito que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y de qué tipo de negación está hablando? A la negación de la paternidad de Dios sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Si mi hijo se porta mal en la escuela, si mi hijo tiene novedades, de verdad, obviamente que eso va a entristecer mi corazón. Pero Él no va a dejar de ser mi hijo, aunque yo inclusive lo castigue.
Él no deja de ser mi hijo. Por eso dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya en el Nuevo Testamento, Jesús viene y revela que nosotros somos hijos de Dios. Ya Él no es Yahvé, ya no es Jireh, ya no es Adonai. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, ustedes deben orar así, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús revela a Dios como el Padre. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando está hablando de que Él no puede negarse, aquí en 2 Timoteo 2:13, que Él no puede negarse a sí mismo, está hablando en cuanto a su naturaleza paternal. Si bien es importante remarcar que nosotros no compartimos la naturaleza de Dios, porque somos adoptados hijos. El único que comparte la naturaleza es Cristo, el Hijo. El Hijo comparte la deidad del Padre. Nosotros somos adoptados. Pero si Él nos adoptó, Él no es que un día va a decir, bueno, ¿sabes que no pecaste? ¿Sabes que ya no somos mi hijo? Y esa es la seguridad que tenemos que tener. Él no va a decir, bueno, porque Él es inmutable, ese mismo ayer, hoy, por los siglos, porque Él no puede negarse a sí mismo. Conforme al pacto que estamos, yo tengo que entender que Dios me ama. El pecar, el alejarme de Dios, va a trazar en los planes de Dios para mi vida. No lo afecta a Dios, me afecta a mí. El que yo sea infiel con Dios no lo va a cambiar a Él, me va a cambiar a mí, porque yo voy a perder años de mi vida que Dios, de poder lograr los planes de Dios en mi vida, de poder llegar hasta donde Dios quería que yo llegue quizás en mi vida, me va a atrasar a mí. No lo va a atrasar a Dios. Entonces, ¿y qué pasa, pastor? Entonces tengo el día libre para pecar, entonces total Dios permanece fiel, aunque yo sea infiel, ¿puedo pecar libremente? Por supuesto que no. Porque si yo tengo esa forma de pensar, entonces significa que yo nunca recibí a Jesús en mi corazón. Nunca fui transformada, mi naturaleza no fui en la regeneración de lo que, como se conoce, no fui regenerado. ¿Se entiende? Si yo pienso de esa manera es porque yo realmente no nací de nuevo, no soy salvo. Ese es el problema. Pero si yo estoy en Cristo y si yo peco, abogado tenemos a Jesucristo el justo, enseña en 1 de Juan. Entonces es importante entender, hermano, ¿por qué? Porque constantemente yo veo muchos cristianos que viven en el Antiguo Testamento y bajo la sombra de la ley, pensando que Dios es un Dios enojado que está mirando mis pecados solamente. No hemos entendido el mensaje de la Escritura. No hemos entendido de que Jesús vino a morir, repetimos como loro de memoria, pero no entendemos realmente el significado de la Escritura. Que Dios me ama y por eso envió a su Hijo. Dios no está mirando el pecado mío, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. No ha enviado a condenar, sino para que el mundo sea salvo. El propósito de Dios es salvarme. Pues Jesús vino primero ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Israel le rechaza, Él extiende la brecha y llama a los de afuera. Por eso el término eclesia o eclesía en griego, de ahí viene iglesia, significa llamar a los de afuera. ¿Usted es iglesia? Por supuesto que somos iglesia. ¿Por qué? Porque somos los llamados de afuera. ¿Qué significa? Los que no éramos judíos. Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. ¿Quién? Los judíos. Jesús era judío y Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Dios en su infinita misericordia extiende el plan de salvación ya no a la nación de Israel, sino a todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo.
donde ya no hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay solamente todos somos en Cristo y Cristo en todos. Ese es el mensaje de la Biblia, hermanos. Eso es entender correctamente de qué me está hablando la palabra de Dios. Y cuando yo entiendo esto, esto alivia mi corazón. Alivia, me da, ahora entiendo que Dios me ama. ¿Lo merecemos? Por supuesto que no. Él nos ama porque su naturaleza es amor. Y Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, pastor, tengo vía libre para pecar. Si yo pienso así es porque no nací de nuevo. Y en el caso de que yo peco, ¿qué es lo que pasa con el Espíritu Santo? ¿Se va así como era en el Antiguo Testamento? No. En el Nuevo Testamento, y conforme a la revelación que recibió Pablo, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se contrista. ¿Qué significa que se contrista? Se pone triste. Es decir, que pecamos nosotros voluntariamente. Si pecamos, abogado, tenemos que decir, esos son los pecados involuntarios. Cuando pecamos voluntariamente, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Se va como del Antiguo Testamento? No, en el Nuevo Testamento Él permanece fiel. Entonces, ¿qué hace? El Espíritu Santo se pone al costado esperando que nosotros nos arrepintamos. Se queda al costado, espera que nosotros, ¿y cuándo puede esperar? Puede esperarnos toda la vida. Puede esperarnos toda la vida. Es importante entender, hermanos. Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? Yo le invito a los hermanos que están conectados a través de la plataforma de Google Meet que escriban sus preguntas, o si quiere mandar un audio al grupo de WhatsApp y entonces lo reproducimos acá en clase con el micrófono. Si se animan los hermanos, si tienen alguna pregunta o algún aporte o cómo le está, por favor, mande un audio al grupo de WhatsApp y ahí acá mi señora esposa lo va a retransmitir. Hermanos, hice esta comparación del Antiguo Testamento porque hay una plataforma legal, moral, distinta a la plataforma legal, moral del Nuevo Testamento. Pero justamente esa palabra dada por Dios es lo que le da la legalidad. Y cuando usted habla de que Dios es un Dios justo, está hablando de que es un Dios legal. Ahora, para concluir este tema, cuando hablamos de instruir en justicia, estamos hablando de instruir en lo que le agrada a Dios. El texto lema dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, a fin y para instruir en justicia significa para enseñarnos la voluntad de Dios. Entendiendo que la justicia es lo que a Dios le parece que está bien y lo que está mal, esto significa instruir en justicia es igual a ¿qué? Entonces, a enseñarnos la voluntad de Dios. Instruir en justicia equivale a enseñarnos la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Estudiando las Escrituras. Estudiando la palabra de Dios, yo voy a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios quiere para mi vida, cómo es Él, cómo piensa Él, cómo actúa Él, qué le gusta a Dios, qué no le gusta. Porque, hermano, la vida del cristiano se trata en alinearse, que nosotros nos alineemos a Dios y no que muchas veces cuando somos recién nacidos en las cosas de Dios, queremos amoldar a Dios a nuestras ideas. Señor, ayúdame en esto. Señor, dame esta casa. Señor, dame esta novia. Señor, dame este novio. Señor, dame este trabajo. Queremos moldearlo a Dios a nuestro parecer, pero en realidad la madurez espiritual consiste en que yo entiendo que Él es perfecto y que yo me tengo que amoldar a Él, no Él a mí.
Por eso, instruir en justicia significa que nos va a enseñar a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Bien, ¿hay alguna pregunta? Acá, ¿alguno de los hermanos quiere participar? ¿Quiere decir algo? Si me tomo un vasito de agua. ¿Qué le está pareciendo el tema? ¿Sabían esto? A ver, dígame algo, porque si no, no sé si capaz no entendieron nada. Confírmeme que entendió. A ver. ¿Quién se anima? Como decía, pedirle a Dios. Ahí le pasa el micrófono. Tenemos que pedir a Dios en nuestra oración personal y hablar con Él personalmente, pero que se haga la voluntad de Él, no la voluntad nuestra. Amén. Amén. Exactamente. El Señor Jesús en la oración del Padre Nuestro decía: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuarta parte, hágase tu voluntad. Nosotros tenemos que pedir la voluntad de Dios. Pero pastor, ¿y cómo voy a pedir la voluntad de Dios si no conozco la voluntad de Dios? Entonces yo necesito conocer la palabra de Dios, porque cuando yo conozco la palabra de Dios, ella me va a enseñar cuál es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Ahí está. Todo empieza y termina en la Escritura. La sola Escritura. Bien. ¿Algún otro aporte, algún otro comentario? ¿Sabían esto? ¿Lo hizo pensar acerca del carácter legal de Dios? Es un atributo de Dios, el carácter legal, Dios es un Dios legal. Cuando usted lea en la Biblia que Dios es justo, está hablando que Dios es un Dios legal. Que si Él primero no te avisó, si primero Él no da algo escrito, Él no te va a pedir cuenta, porque de lo contrario sería arbitrario. Y en el juicio final, pastor, y en el juicio final, ¿qué van a decir? Mucha gente van a decir, el día del gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, va a decir: Dios, pero yo no sabía. ¿Le van a decir eso a la gente o no? ¿Le van a decir a Dios o no? Sí. Pero yo no sabía, a mí nadie me dijo, a mí nadie me enseñó. ¿Y cuál sería una posible respuesta de Dios? Más que seguro, ¿qué le va a decir Dios? ¿Qué les dejé yo? Le dejé mi palabra. Le mandé a mi hijo que muera por ustedes. Murió por ustedes. ¿Cómo que no sabían? ¿Nunca escuchaste hablar de Jesús de mi hijo? Sí. ¿Y entonces? ¿Por qué no le creíste? Por eso, una de las torturas más feas del infierno va a ser haber muerto sabiendo la posibilidad que pude seguirle a Dios y elegí el mal. Esa separación eterna, ese frío eterno de saber de que tuve la posibilidad de la salvación y elegí el mal. Ahora, ¿Dios hizo el infierno para el ser humano? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero todos los que insisten en seguir a Satanás y seguir las reglas y las normas de él, van a tener el mismo destino que él. Dios no hizo el infierno para el hombre. Entonces, esto, hermano, es un tema bastante profundo. Hablar sobre el atributo legal o el atributo de la justicia de Dios. El atributo de justicia de Dios, estamos hablando de cuando Dios es un Dios justo, es un Dios legal, es un Dios que te exige, porque si no es legal, no es arbitrario. Amén. Amén. ¿Te quería preguntar? No. Una pequeña nueva inquietud, digamos, al respecto, sí, que estabas analizando justamente estos últimos días, que el infierno en realidad no se inauguró, se dice que está reservado para Satanás y todos los que le siguen, como dijo usted. Ajá. Pero hay un lugar intermedio, si se quiere, por decirlo, obviamente los que no aceptaron al Señor ya partieron.
sería algo así como el Hades, puede ser, eso por ahí sí. Sí, ese ya es otro tema. Ya decir, lugares el Sheol o el Hades, que es el lugar donde las almas que murieron sin Cristo están procesados, y es un lugar que está en el centro de la tierra según la Biblia. Que no es purgatorio como le llaman. No. Purgatorio no es una doctrina bíblica. No es una doctrina tradicional de la Iglesia Católica. Pero la Biblia no habla de purgatorio. Así que las almas que murieron sin Cristo están esperando, justamente están como procesadas, están en un lugar, todavía están esperando el juicio del gran trono blanco. O sea, hablando del carácter legal de Dios, Dios no condena a una persona sin antes ir al juicio. No se puede condenar a una persona sin antes, primero tiene que estar procesada, después se hace un juicio y después recién la condena. Bueno, así es el carácter legal de Dios. Dios es un Dios legal. Amén. Entonces, las almas están procesadas en este momento, todavía no es el... Y también nosotros no hemos recibido la corona de vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un día donde va a entregar esa corona. Esa corona va a ser justamente en el tribunal de Cristo, que ocurre, según la Escritura, ocurre al mismo tiempo que el arrebatamiento. En el instante del arrebatamiento de la iglesia, allí ocurre justamente el tribunal de Cristo, donde cada uno es un juicio para recompensa, es un juicio para la iglesia, para los que morimos en Cristo, de los cuales los muertos van a resucitar primero, y allí cada uno va a recibir la corona de vida conforme a las obras, pero no es un juicio de condenación como es el juicio del gran trono blanco, que va a ser a cabo del milenio, por ejemplo. El milenio, ¿está? Eso es importante destacar. Bueno, ninguna pregunta entonces, ningún aporte sobre este tema. ¿Le gustó esto que analizar en profundidad una cosa como esta, no? ¿Pensaba usted que era tan profundo? Tiene que ser una frase nomás. La profundidad que puede llegar, por eso hablamos que la palabra es insondable. Se puede seguir sacando agua de vida. Bueno, estamos, hermanos. Vamos entonces al material de estudio. Vamos al material. Entonces, habíamos quedado, nos toca ahora las evidencias externas. ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Estamos en la página 5, evidencias externas. Amén. Amén. Evidencias externas. Bueno, voy a borrar acá. ¿Evidencia de qué son? Estamos hablando de las evidencias externas, pero ¿evidencia de qué? A ver. ¿De por qué? Muy bien. Son evidencias, hay evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. De eso estamos hablando. Hay evidencias internas, que son 3. ¿Usted tiene material de estudio, hermano? María, hermana Rosa, no tiene material. No está. Ahí la página 5. Y después le pide a algún hermano que para completar las palabras que le faltaron. Hay evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Hay evidencia interna. ¿Cuáles son las evidencias? Vamos a hacer. Ahora sí hago la palabra evidencia. Evidencias. Hay de 2 tipos. Las internas y hay evidencias externas.
¿Cuáles son las evidencias internas? A ver, son 3. La primera, ¿cuál es? Muy bien. Su unidad, ¿qué más? Muy bien. Las profecías. Y hay evidencias, muy bien, su unidad, las profecías y la autoridad. Y en cuanto a evidencia externa, ¿cuál va a ser la primera de ellas? A ver, fuerte. ¿Están perdidos los hermanos? Página 5. Pero son evidencias de qué, hermano. ¿Son evidencias de qué? A ver. De que la Biblia es la palabra de Dios. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque si usted en la escuela, en la secundaria, en la universidad, con su compañero de trabajo, recuerda que yo le enseñaba la clase pasada, le decía, quizás le pueden plantear a usted, bueno, es que hay muchos libros de religión, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? El libro de mi religión también es la palabra de Dios. Entonces, ¿sabes qué? La Biblia es la palabra de Dios. Tenés evidencia de 2 tipos, interna y externa. ¿Por cuál querés que empiece a aplicarte? O sea, tengo sobradas pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. Tengo sobradas pruebas. Entonces, yo quiero que usted, cuando hablamos de la unidad de la palabra de Dios, estamos hablando de que, por más de que son 66 libros, hay una unidad perfecta entre ellos, donde no hay contradicciones. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Escrito en 3 idiomas distintos, en 3 continentes distintos, en un periodo de 1500 años, por más de 40 autores, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver con la unidad. Cuando hablamos de las profecías, estamos hablando de que a comparación, por ejemplo, de las profecías de Nostradamus, la Biblia contiene profecías detalladas especialmente para la nación de Israel y sobre su Mesías, que sería el Salvador de la humanidad. Si vos decís que tu libro de religión es la palabra de Dios, tendría entonces que detallar exactamente con miles de años de precisión cuándo iban a ser el fundador de tu religión. Y la Biblia a mí nunca me habla de Mahoma. A mí la Biblia nunca me habló de Joseph Smith. A mí la Biblia nunca me habló del Dalai Lama, nunca me habló de Gandhi, nunca me habló, simplemente me habla de un hombre que salvaría a la humanidad, y ese hombre iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces las profecías son detalladas. En tercer lugar, la autoridad de la palabra de Dios, porque la lectura, el estudio de la Escritura tiene el poder de cambiar enteramente las vidas. Esas son las profecías internas, las evidencias internas. Y las evidencias externas de la palabra de Dios, en primer lugar tenemos la historicidad. La historicidad. La historicidad detalla eventos históricos. Parece redundante, pero no lo es. Su veracidad y precisión son sujetos de verificación como cualquier otra documentación histórica. Es decir, que está tratando la Biblia como un documento histórico, como un documento, si usted lo quiere decir, arqueológico. O sea, la Biblia está sirviendo como un documento, una prueba, es un legado de la humanidad. Está hablando de eso. A través de evidencias arqueológicas y de otros documentos escritos, las descripciones históricas de la Biblia han sido probadas una y otra vez para que sea exacta y verdadera. De hecho, toda la evidencia arqueológica manuscrita que apoya la Biblia la hacen
libro documentado del mundo antiguo. El mejor libro documentado del mundo antiguo. Justamente tiene relatos, tiene descripciones exactas de ciudades, de eventos, de hechos históricos. Que quizá uno para argumentar, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios, uno, fíjense todos los puntos de partida que tenemos. Usted puede debatir con una persona y decirle, bueno, ¿sabes qué? Puede empezar, por ejemplo, desde la autoridad, no, que la Biblia cambia a las personas. El estudio de la palabra de Dios cambia, porque la Biblia es la palabra de Dios y contiene entre sus líneas el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está inspirado, entonces está divinamente inspirada una persona. Entonces es así como las personas son libertadas de las drogas, son cambiadas sus vidas, se restauran los matrimonios, se restauran, ¿verdad? Todo eso ocurre si uno quiere argumentar a través de la historicidad, quiere hablar de las profecías, quiere hablar de la unidad. No hay ningún libro que tenga similares características. Por eso una persona dice, bueno, pero todas las religiones tienen sus libros sagrados. Bueno, entonces trae el libro sagrado de tu religión y vamos a poner acá sobre la mesa, vamos a comparar con la Biblia, a ver las evidencias de tu libro de religión y las evidencias de la palabra de Dios, que son 6. ¿Está? El hecho de que la Biblia registra con exactitud y verdad eventos históricamente verificables es una gran indicación de su veracidad al tratar con temas religiosos y doctrinales, y ayuda a corroborar la demanda acerca de ser la palabra de Dios mismo. Amén. Por ejemplo, ahí vamos a ver, yo les menciono algunos evidencias de la historicidad para que usted tenga de fundamento de qué hablar. En 1445 la Biblia fue el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Johann Gutenberg y se la conoció como la Vulgata Latina. Es un evento histórico. En el siglo XIX se encontraron en Egipto más de 100 copias del Nuevo Testamento. En 1947 unos pastores del valle de Qumran, desierto de Judea e Israel, descubrieron en una cueva los famosos rollos del Mar Muerto o rollos de Qumran. Son los manuscritos del Mar Muerto, los famosos manuscritos del Mar Muerto, que constituyen el mayor descubrimiento arqueológico y bíblico del siglo XX. Es el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto, hermano. Y hay cristianos que ni siquiera saben esto, porque no leen diarios, no escuchan noticias, Los mismos consistían en pergaminos, copias que databan entre los siglos 100 antes de Cristo y 100 después de Cristo, fíjense. Entre ellos se encontraba un ejemplar completo del libro completo de Isaías. Otro ítem. Actualmente existen más de 13.000 copias manuscritas del Nuevo Testamento, 8.000 de la Vulgata Latina, 1.000 de versiones antiguas y 4.000 en original griego. Existen más copias de la Biblia que de cualquier otro libro de la antigüedad. De entre los libros, justamente, de los filósofos griegos, de Platón, de Aristóteles, que tienen algunos 8 o 16 copias, la Biblia tiene 4.000 copias manuscritas. Es el mejor documento, es el mejor libro documentado del mundo antiguo. La Biblia es el libro más publicado y traducido a idiomas y dialectos que cualquier otro libro que jamás se haya escrito en la historia de la humanidad. Para el año 2005 ya se encontraba traducida a más de 2.092 lenguajes y dialectos de un total de 6.500 idiomas que existen hoy día en el mundo entero. Fíjense, hermanos, no hay nada que se le parezca. Ha sido el libro más controvertido, atacado, criticado y perseguido que jamás haya existido. Por ejemplo, el ateo francés
François Voltaire, se pronuncia, fallecido en el 78, exclamó: antes de morir, después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Sin embargo, como una ironía del destino, la imprenta más grande de Biblias en el mundo se estableció en Francia, precisamente en la casa donde murió Voltaire. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que decía Voltaire, él decía que justamente cuando él muera, la Biblia se iba a dejar de traducir, de leer, de imprimir, y justamente en su casa fue la imprenta más grande de Biblia de la antigüedad. Miren, esas evidencias, todos saqué de este libro, Evidencias de la Biblia del doctor Armando Alducin. De ahí saqué justamente toda esta evidencia. Por eso el material que ustedes se llevan, hermano, es una joya. Una joya, es una recopilación de mis mejores libros que tengo. Yo mismo fabrico los materiales de estudio que ustedes llevan a su casa. Después, esto son evidencias históricas, de la historicidad. Después tenemos la evidencia científica, por ejemplo. Esa exactitud científica de la Biblia. Por ejemplo, ahí dice, el infinito, le leo los hechos científicos. Después dice la fecha del descubrimiento en la segunda columna. En la tercera columna dice la localización del versículo en la Biblia donde decía. Acerca del número infinito de estrellas, el espacio vacío en el norte, el movimiento de los planetas en el espacio, la Tierra flotando en el espacio, la redondez de la Tierra, las medidas ideales planetarias, el día y la noche ocurren simultáneamente, la luz es una partícula con masa, las sendas o los caminos del profundo del mar, la condición nebular original de la Tierra, el aire tiene peso, la materia compuesta de partículas invisibles, la nieve tiene valor material. Dice, los planetas usan luz solar para crecer, las plantas usan luz solar para crecer. Dice, el cielo hidrológico del agua, el ciclo hidrológico, perdón, está muy chiquitito, el ciclo hidrológico del agua, la relación de la luz y el trueno, la señal, las estrellas emiten señales, el agua helada en lo profundo de los océanos, los 5 principios de Herbert Spencer, la importancia del polvo. Mire, hermano, todo esto y uno dice, bueno, obviamente, esto usted quizás no le resulte muy asombroso, pero la Biblia ya decía con miles de años de anticipación, y después el ser humano en esta era, en la era cristiana, recién lo fue afirmando científicamente, cosa que la Biblia ya lo decía miles de años antes. Entonces el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor Jesús. Bien, entonces la historicidad de la palabra de Dios. Después tenemos la segunda evidencia externa, es la integridad de los autores. La integridad de los autores humanos. Dice, Dios usó a muchos hombres de caminos diversos para registrar sus palabras para nosotros. Al estudiar la vida de estos hombres, no hay ninguna razón para dudar de que hayan sido honestos y sinceros. Al examinar sus vidas y el hecho de que estuvieron dispuestos a morir, a menudo muertes atroces para aquello en lo que ellos creían, rápidamente se vuelve claro que estos hombres ordinarios y honestos realmente creyeron que Dios les había hablado. Creyeron. Y usted puede tomar tanto a los 12 apóstoles, de los cuales 11 fueron mártires, como también los hombres del pasado, ¿verdad? Los profetas del pasado, del Antiguo Testamento. Ellos murieron siendo mártires, creyendo que Dios les había hablado realmente. Nadie da su vida por una mentira, y menos un grupo de 10, 12 hombres que den su vida por una mentira. Nadie da su vida por una mentira, que lo maten por algo que no es verdad. Entonces, la Biblia fue escrita muchas veces con precio de sangre. Y el Señor Jesús decía, ningún discípulo es mayor que su maestro. Así como yo pagué, o sea, también ustedes
van a tener que hacer lo mismo. Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y muchos otros cientos de creyentes, tal y como explica 1 Corintios 15:6, conocían la verdad de su mensaje porque habían visto y pasado tiempo con Jesucristo luego que haya resucitado de entre los muertos. La transformación de ver a Cristo resucitado tuvo un impacto significativo sobre estos hombres. Ellos pasaron de esconderse por temor a estar dispuestos a morir por el mensaje que Dios les había revelado. Que tenemos que completar a morir entonces. Sus vidas y muertes testifican el hecho de que la Biblia es realmente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si hay alguna pregunta, algún comentario, que de hecho yo les pido a los hermanos, inclusive que los que están conectados, que dejen su comentario allí en el grupo de WhatsApp, su comentario. ¿Se ha escrito o quieren grabar un audio? Por favor, escríbanse, participan también de la clase. Nadie da su vida por una mentira, hermano. Y acá tenemos un grupo de 11 hombres, que ellos fueron mártires. Algunos les arrancaban la piel hasta morir. Otros fueron aserrados. El apóstol Pedro, por ejemplo, él murió crucificado boca abajo, según las fuentes históricas, donde decía: Señor, yo no soy digno de morir como tú, por favor, crucifíqueme boca abajo. Y él fue muerto crucificado boca abajo, que es la famosa cruz de Nerón. Nadie da su vida por una mentira. Por eso dice la integridad de los autores humanos. O sea, ellos defendieron con su vida lo que habían visto de Jesús. Ellos defendieron su vida porque eso era la verdad. ¿Alguno se quedó atrás o estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, bueno. Y el último ítem, la indestructibilidad de la Biblia. Indestructible, como tal. Indestructible. Hermano, le repito nuevamente que usted, para argumentar que la Biblia es la palabra de Dios, usted puede partir de cualquiera de estos puntos. Pero justamente necesitamos, los cristianos necesitamos que nos den las herramientas necesarias para poder defender la palabra de Dios. No es un tema tan sencillo, tan fácil. ¿Sí? Pasale, Matías, el micrófono. Sí. Sí, para que se escuche, porque si no, no se escucha. Porque algunos la malinterpretan a la palabra de Dios. Por ejemplo, esto surge en las redes sociales, por ahí la diferencia que trato de hacerles entender por la palabra de Dios, que no es como, por ejemplo, algunas religiones quieren hacer creer o le hacen creer basado en la misma palabra, ¿no es cierto? Por ejemplo, que en la cena del Señor que defienden de que el pan es el cuerpo de Cristo, literalmente. Y yo le digo que no es, sino que, bueno, por lo menos trato de hacerlo como está en la palabra de Dios, pero como la verdadera interpretación, ¿no es cierto? Que es que el Señor dice: esta es mi carne, antes de ser crucificado, que el que no come mi carne, dice, no me acuerdo bien ahora con ese escrito, pero yo creo que no se refería a su propio cuerpo, sino que
si vamos al libro de Juan, dice que el verbo se hizo carne. O sea, creo que se basa en eso, la palabra de Dios, que es su palabra. Y que la cena del Señor es simbólica, como usted explica, ¿no es cierto?, en nosotros. Pero ¿por qué ellos no pueden comprender que no se convierte el pan en el cuerpo de Cristo? Bueno, yo le puedo responder su pregunta. Usted preguntó por qué hay religiones que interpretan de otra forma. Sí, Esa pregunta es genérica, sí, porque hablar de lo que es la Eucaristía tendríamos que hacer una clase especial para eso. Justamente se defiende del catolicismo. El catolicismo se basa en la tradición de la Iglesia para responder, justamente para argumentar una cosa como eso. Un escrito de los padres de la Iglesia y encíclicas papales, que es una cuestión más tradicional. A la luz de la Escritura eso no se puede justificar una cosa como esa, a la luz de la Escritura. Pero por eso le digo, hablar de lo que es Eucaristía, me tendría que tomar una clase especial porque es bastante largo y profundo el tema, donde hay ciertas cuestiones que uno tiene que... no podemos decir lo otro están mal sin analizar todo. O sea, el teólogo, ¿qué es lo que hace? Pone todas las evidencias sobre la mesa y objetivamente tiene que llegar a una conclusión, ¿verdad? El tema es un tema bastante profundo, pero lo que sí por eso le digo, lo que le puedo responder en esta tarde justamente es por qué hay malas interpretaciones de la Escritura. Justamente por la falta de estudio, ¿sí? Por la falta de estudio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque hoy día, y es una autocrítica a la iglesia evangélica, ¿qué pasa? ¿Cuál es una de las crisis que vive la iglesia evangélica? Hoy día el hermano se enoja con el pastor, va, ¿no es cierto?, y saca el auto marcha atrás y en su garage abre su iglesia. Y como tengo tanta gente, bueno, ya soy pastor y no es así, ¿no? Entonces es un pastor que no está escrito, que en el registro de culto, no tiene fichero de culto, no está inscrito en el registro nacional de culto, nadie le dio esa autoridad, le delegó una autoridad, no fue ungido pastor por una autoridad, no pasó por un seminario, no estudió la Biblia. Entonces es una autocrítica a la iglesia evangélica que tenemos que hacernos también nosotros. Entonces, hoy día, no porque, como veo que el pastor Julio predica mucho esto, no porque usted pasa por un lugar donde dice iglesia y arriba, bueno, y entra automáticamente. Yo no sé lo que le están enseñando. Entonces, ese es el tema también. Y aparte, ¿verdad?, que una cuestión de fondo que dice la Escritura que en los últimos tiempos, la característica de los últimos tiempos va a ser la abundancia de falsos profetas. Entonces, de vez en cuando siempre vamos y venimos con estos temas. ¿Se acuerdan que yo les hablaba acerca de ahí en África? Es como se mezcla el cristianismo con el paganismo y había pastores que le hacían comer pasto a la gente. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, no? Bueno, y cosas así de locuras. O sea, entonces hay una cuestión de fondo que es justamente que la multiplicación de los falsos maestros, los falsos profetas en los últimos tiempos, pero también la negligencia de la gente de querer simplemente escuchar, de ir a los lugares donde le enseñan lo que quieren escuchar y no toda la doctrina. Ese es el tema. Entonces, justamente estamos en el discipulado y es lo que yo le insisto constantemente, que usted le pregunte cosas a la Biblia, al texto, y por qué esto, y por qué aquello, y pongámoslo al revés, ver de todos lados de esa forma, darnos cuenta de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. No porque nosotros nos decimos, no, sí, la Biblia para mí es la palabra de Dios porque sí, y yo creo que es así. No, hay evidencias. Que si nosotros comparamos a la Biblia con libros de otras religiones, nos damos cuenta que la Biblia le pasa el trapo lejos a cualquier otro libro de religión. Entonces, realmente llegamos a que realmente está divinamente inspirada. No es que algo nosotros, bueno, vos tenés tu religión y yo creo así, vos crees así. No. Porque
Justamente el Señor Jesús, Él vino para que nosotros conozcamos a la verdad. La verdad es Él, ¿está? Entonces, es importante saber, y tampoco las falsas o las malas interpretaciones van a dejar de haber, siempre va a haber. Siempre va a haber. Tenga en cuenta también que ya en los tiempos de Jesús, por ejemplo, los fariseos no creían en la resurrección. Los saduceos sí, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Entonces ya siempre había diferentes escuelas teológicas. Siempre hubo y siempre va a haber las escuelas teológicas. Pero bueno, ante esta situación, nosotros tenemos la obligación como cristianos de escudriñar las Escrituras. La responsabilidad recae no por el que enseña, sino por el que aprende, ¿verdad? Aún así, uno si estudia objetivamente la Escritura, va a llegar un momento que va a decir, no sabes, pero lo que está enseñando el pastor no está en la Biblia. O para mí no es tan así. Y esa bendita curiosidad que viene de parte del Espíritu Santo nos lleva a buscar, nos lleva a conocer, nos lleva a preguntar, ¿verdad? Si eso es así o no. ¿Cómo es, por ejemplo, el tema de la Eucaristía? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y no me convence, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces, está bien, pero siempre tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Vamos entonces a la evidencia, a la indestructibilidad de la Biblia. A causa de su importancia y demanda de ser la palabra misma de Dios, la Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destrucción que cualquier otro libro de la historia. Escribimos allí destrucción. Que cualquier otro libro de la historia. Desde antiguos emperadores romanos como Diocleciano, a través de dictadores comunistas y de ateos y agnósticos de los días modernos, la Biblia ha resistido y sobrevivido a ataques a todos sus agresores y todavía sigue siendo el libro más ampliamente publicado en la actualidad. A través del tiempo, los escépticos le han considerado como mitológica, pero la arqueología la ha establecido como histórica. Histórica. Tiene que colocar allí. Los oponentes han atacado su enseñanza como primitiva y anticuada, pero sus conceptos morales, legales y enseñanzas han tenido una influencia positiva en sociedades y culturas en todo el mundo. Aún así continúa siendo atacada por la ciencia, la psicología y los movimientos políticos. No obstante, permanecen tan veraz y relevantes hoy al igual que cuando fue escrita. Permanecen tan veraz y relevantes al igual que cuando fue escrita. O sea, la Biblia sigue vigente, significa. Está en vigencia. Los principios morales, legales. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a dejar de cumplirse. Este es un libro que ha transformado innumerables vidas y culturas, escriba allí, culturas, a través de los últimos 2000 años. Por mucho de que sus oponentes traten de atacar, destruir o desacreditarla, la Biblia permanece tan fuerte, tan real y tan relevante como lo fue antes, a pesar de todos sus ataques. La precisión con la que ha sido preservada, a pesar de cada intento de alterarla, es un claro testimonio de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Es un claro testimonio de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. No debería sorprendernos que por muy atacada que sea, esta simplemente aparece igual y ha permanecido ilesa. Después de todo, Jesús dijo, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. ¿Completaron todos, hermanos? ¿Sí?
después de mirar las evidencias, uno verdaderamente llega a la conclusión y puede afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos permanecerán siendo cerrados y tercos, pero la evidencia es visible. Usted, hermano, o nosotros, tenemos que tener tranquilidad, hermano. Tenemos que saber que no todos van a aceptar. No está bien que nosotros nos encaprichemos en querer convencerle a la persona, porque el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Entonces, por ahí es un error nuestro encapricharnos a la persona, entienda. No, hay gente que no va a querer. Y pregunta al Espíritu Santo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento diciendo, ¿y qué si Dios hizo vasos de destrucción, y vasos de honra, y vasos de deshonra, vasos para ser tenidos en cuenta y vasos para ser desechados? Dice la versión, una versión en lenguaje actual. Entonces, no es que no está afirmando una doctrina, pero nosotros no sabemos. Y tenemos que entender que hay personas que van a permanecer cerrados, pero la evidencia es clara. O sea, no se puede negar que están las evidencias. Y hasta ahí llega nuestra tarea, en demostrar las evidencias fehacientemente. Aún así, vos le pongas todo explicándole con manzana de que la Biblia, y dándole a entender, sea un buen hermeneuta, sea un buen exegeta, y le enseñes la Biblia, y aún así van a elegir permanecer cerrados y tercos. ¿Por qué? Porque ahí ya hay una cuestión que es de Dios con ellos. Ahora yo le puedo decir que si el apóstol Pablo, que perseguía a cristianos, Dios lo transformó, también lo puede transformar a ese vecino, a ese profesor, a ese familiar tuyo, también. Pero ya no es eso nuestra tarea. Y nosotros tampoco tenemos que sentirnos frustrados cuando una persona no quiere recibir el mensaje de la palabra. No. La tarea es predicar. Y por más terca y cerrada que sea esa persona, después Dios lo va a confrontar. Y esa palabra que uno le predica sirve para testimonio, para salvación o para condenación. ¿Por qué? Pero la palabra debe ser predicada. Porque en el futuro, ¿por qué para salvación o para condenación? O esa persona se convierte ahora, o de lo contrario también sirve, porque entonces el día de mañana, el juicio del gran trono blanco, Dios le va a decir, sí, pero ahí estaba, ahí mi hija Melanie, te predicó mientras iba en el colectivo, y vos no le quisiste escuchar. ¿Cómo que nadie te predicó? Ahí mi hermano Miguel, mi hijo Miguel te habló, te invitó a la iglesia, te fue a buscar y no quisiste. ¿Cómo que no sabías nada? Entonces, ¿es para salvación o para condenación? Pero el testimonio está. Pero lo que no tenemos que caer, porque eso es una cuestión, aunque queremos disfrazar de reverencia, es una cuestión carnal, hermano. Cuando nosotros nos caprichamos que la persona acepte, porque ya está, ¿quién trataría allí que me dé la razón? Y eso es de la carne, hermano. Por más que queramos disfrazar de espiritualidad, no, que me dé la razón y bueno, no, vos le explicás, y si es con manzana, tenemos que hacerlo con manzana, pero hay personas que no van a querer. Queda orar por la persona, y Dios ya verá cómo hace el Señor. Después, para ir terminando, en Juan 5:39 Jesús dijo, dice, ¿cuántas más pruebas necesitan los ateos y los escépticos? Nunca les va a alcanzar. Pero lo bueno es que la evidencia es visible, hermano. Pero la evidencia primero tiene que ser visible para nosotros. Porque si a nosotros no están, hermano, a ver, ¿cómo le explico? Nosotros cuando venimos al camino del Señor, cuando llegamos por primera vez, nosotros aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios, pero la aceptamos por fe. Aceptamos que la palabra es la verdad, creemos en la oración, creemos en el Señor, creemos en la institución de la iglesia.
Es una institución celestial, es una institución espiritual. Aceptamos a los hermanos como hermanos en Cristo, aceptamos las cosas por fe. Pero cuando empezamos a crecer, hermano, ya demandamos alimentos sólidos. Por eso usted está en el discipulado en esta tarde. Ya necesitamos no conformarme, sí, la Biblia es la palabra de Dios. No, yo tengo que saber demostrar por qué la Biblia es la palabra de Dios. ¿Me explico? Ya no es aceptarlas por fe. Todos recibimos por fe el reino de los cielos. Pero ya cuando empezamos tenemos ya 5 o 6 años, empezamos ya a necesitar más alimento, un poco más, no leche espiritual, alimento sólido. Pero por eso debe ser visible esa evidencia para nosotros en primer lugar. Y cuando sea visible para nosotros, allí vamos a poder ser más eficaces o eficientes en nuestra tarea de evangelizar. Amén. Hay un pequeño videíto allí para poder mirar por qué los libros apócrifos y el de Enoc no están en la Biblia. ¿Y por qué los libros apócrifos y el libro de Enoc no están en la Biblia? Ese tema lo vamos a dejar para la próxima clase, ese videito, porque ya empezamos cómo y cuándo se formó el canon de la Biblia, un tema imperdible, que veníamos anunciando ya hace tiempo, cómo se formó, cómo y cuándo se formó el canon de la Biblia. Y hay ciertos libros que no fueron agregados, más allá, por ejemplo, que San Pedro menciona el libro de Enoc, pero el libro de Enoc no fue, dice, Enoc fue traspuesto, menciona Pedro, pero el libro de Enoc no fue incluido en el Antiguo Testamento por considerarse un libro apócrifo. Un libro apócrifo, la palabra apócrifo significa de dudosa procedencia. Nosotros en nuestra cultura acá latinoamericana o argentina, más cerrada la brecha, le decimos apócrifo en sentido de trucho. Pero cuando algo es trucho, cuando es verdad, así hablamos. Sin embargo, el término apócrifo significa que es de dudosa procedencia. Entonces vamos a ver qué libros no se incluyeron en el Antiguo Testamento, o sea, por qué el libro de Enoc y los otros no se incluyeron en el Antiguo Testamento, y cómo fue el proceso de formar la Biblia que tenemos hoy día nosotros. ¿Qué les parece este tema? ¿Es importante saber o no? Muy importante. Porque como yo le digo, simplemente llegamos al camino del Señor y aceptamos nosotros por fe todo esto. Pero es el momento de empezar a preguntarle por qué, y ver, entonces conocer un poco más para ser eficientes a la hora de defender el Evangelio de Cristo. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado. Voy a tomar asistencia. ¿Sí? Es como le invitamos al hermano que estaba conversando, le invitamos y dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero nada. Yo voy y hablo con el pastor, con el sacerdote y ya está todo. Bueno, pero tenemos que orar nosotros y decirle a Jesús que le invite que venga a la iglesia. Tenemos que orar para poder ese hermano que venga a la iglesia. Amén. Y nosotros estamos así cada sábado y aprendemos algo, nos acordamos porque memoria falla. Y entonces estamos acordándonos y es muy importante presenciar. Gloria a Dios. Amén, muchas gracias. Amén.
¿Alguien más que quiere aportar algo? Darío, a ver. Sí, la realidad es lo que transcribe, la realidad de lo que dice todo lo que está en evidencia es lo que la Biblia califica y lo que la Biblia para los siglos, los tiempos son reales y todo se respeta por base a la Biblia. Hoy, como decía él, que no es nada ineludible, que no sea solo la Biblia la que edifica y transforma a la misma iglesia o lo que ya fuese, basta si se quiere generar nueva evangelización, nuevos libros que son de la palabra de Dios, que no serían lo mismo lo que la Biblia misma transcribe. Siendo su propia escritura y basándose a la historia de lo que la misma palabra de Dios transcribe. Amén. Saber respetar y seguir su camino. Amén. 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 Yo interpreto lo que dice hermano Darío también, es cómo la Biblia no se aleja para nada de la realidad, sino que va a la par de la realidad, mezclado con hechos históricos, ¿verdad? Con el inclusive proféticos. Toda la palabra está netamente describe nuestra realidad. Describe nuestra realidad porque está netamente vinculada a ella. No es un libro de fantasía o mitológico o no es un libro que ya pasó de moda. Amén. Bien. Claudio Cabrera, Hermelinda Eusebia Gómez, Ariel Cochia, Laura Martínez, virtual, Melanie Peloso, María Jesús Aquino, Matías Marín, Héctor Cuevas, Héctor no vino, Ricardo Vicedo, Oscar Teófilo Iker, Miguel Barbona, Hortensia Almirón, Acacio Aguirre, no vino hoy Acacio. Bueno, Víctor Omar Rubín. Mañana, hermano, ¿tiene certificado para retirar? ¿Usted está en el grupo de WhatsApp discipulado, hermano, no? Bueno, mañana a las 9:15 tiene el certificado del primer módulo, usted tiene para retirar mañana, vamos a entregar en el culto. Así que le esperamos. Ernesto Yegros, Rosa del Carmen Hernández, Nadia Alegre, Claudia González, Mariana Guzmán, Pedro González. Ajá. Pedro González. El no. Pablo Ramos. Había dos conectados que no tienen nombre. Telvina Fernández. ¿Está Telvina? Telvina Fernández. No. No está Telvina. Israel. Está Israel Toledo. Hipólita Rosana Navarrete. ¿Está Hipólita? Laura Sánchez. Hay una Laura conectada, es Laura Martínez. Laura Martínez. Laura Sánchez no está entonces. Eduardo Aquino, Darío Aquino. Acá está Tony. Bien. Antonio López. Bien. Bien, Antonio López. Bien. Hermanos, vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a dar gracias entonces por una clase más. Vamos a pedirle al Señor que sea Él que nos bendiga, que nos ayude, que sea guiando nuestros corazones hacia a ser francos y decirle: Señor, te necesito, me doy cuenta que necesito aprender más de ti, que siempre tu palabra es lo único que necesito para conocerte, Señor.
No necesito más otra experiencia, no necesito más otra cosa. Necesito ser sincero contigo y poder encontrarme contigo en las Escrituras. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor. Hemos sido edificados, Señor, por el estudio de tu palabra, Señor. Yo quiero pedir tu bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor. También por los hermanos, Señor, que colaboran, Señor, detrás de escena, Señor. Carlos Veloso, Ariel Coche, Señor, que hacen posible, Señor. Vienen temprano, preparan la cámara, preparan el sonido, Señor, para que esto se lleve a cabo y sea posible y para que se transmita, Señor, a los hermanos que están a la distancia, Señor. Quiero bendecir a los hermanos, Señor, que están presentes, Señor, que hacen compromiso contigo. Yo te pido, Señor, que ellos puedan, Señor, seguir siendo edificados y que lleven fruto hasta que sobre y abunde. No el fruto del conocimiento, sino el fruto del evangelismo, Señor. Padre, que dejemos de vernos, Señor, conforme a nuestra necesidad y poder ver un poco más la necesidad que hay afuera, Señor. De aquellos que se están perdiendo, aquellos que están perdidos, Señor. De que hay mucha gente que viene a nuestra iglesia y todavía viene, Señor, con esa mentalidad religiosa a cumplir, Señor, a sentarse, a calentar una silla, pero en realidad su corazón está lejos de ti, Señor. Su corazón es frío, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la herramienta para poder llegar, Señor Jesús, a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y poder predicarles el evangelio de la salvación. Señor, bendigo a los hermanos que están presentes aquí, Señor, cada varón, cada mujer, cada joven, Señor, que está presente aquí, Señor, para que ellos lleven, Señor, a sus congregaciones, Padre, lleven, Señor, a sus lugares, tu santa palabra, este aprendizaje, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y mañana vamos a hacer este humilde reconocimiento conforme a tu directiva, Señor, para poder entusiasmo, Señor, darle entusiasmo, darle fuerza, Señor, a que ellos se comprometan contigo, no con el pastor, Señor, no con la religión, que se comprometan contigo, Señor, y poder buscarte más en profundidad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a los hermanos que están virtualmente, Señor, para que tú les atiendas, Señor, les ayudes, Señor, los visite, en el nombre de Jesús. Señor, y ahora habilitamos el altar, Señor, para ofrendar a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Disponemos, Señor, porque tú amas al dador alegre. Lo que damos, Señor, lo damos de corazón y lo damos para ti, Señor. No porque nadie nos obliga, no por otras intenciones, Señor, lo damos para ti, Señor. Entendiendo, Padre, que eres tú, Señor, el Dios que nos da todo, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiga a su hermano, salúdelo con la paz de Cristo. Le esperamos mañana, entonces, 9:15 de la mañana para el culto general y para recibir los certificados. Bendiciones.